Hola, ¿qué hacer cuando las reglas básicas de la derivada no funcionan? La regla de la cadena es la solución. Bienvenidos y comencemos. Vamos a recordar que es una función compuesta. Una función compuesta es aquella función que se puede escribir de la forma h de x igual a f de g de x, donde vamos a tener básicamente una función que está compuesta por una función dentro de otra. Básicamente tenemos que g de x es una función interna y f de x es una función externa que se unieron. Por ejemplo, coseno de x al cuadrado no es más que la unión de dos funciones, f de x igual a coseno de x y g de x igual a x a la 2. Al unir estas dos funciones tenemos una función compuesta igual a coseno de x al cuadrado, en donde vamos a dividir en dos partes esta función compuesta. Esta parte como interna y esta parte completa como externa. ¿Para qué? Para poder llegar a la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Que la derivada con respecto a x de esta función compuesta f de g de x no va a ser más que la función interna, en este caso g de x, evaluada o dentro de la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Vamos a ver un ejemplo para clarificar este concepto. H de x igual a 4 menos 7 y todo elevado a la 3, vamos a observar que esta función no la podemos resolver, su derivada no la podemos resolver con las reglas que vimos anteriormente. En este caso tenemos una expresión que la podríamos denotar como una función interna y todo ello está elevado a la 3, que sería una función externa, es decir, cumple la breve descripción de una función compuesta. Habíamos dicho que la derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la función externa, pero evaluando g de x por la derivada de g de x. En este caso vamos a tener entonces que identificar quién es g de x y quién es f de x. G de x es la función interna, es decir, la parte más interior de esta función, en este caso lo que está dentro del paréntesis. Siempre que tengamos una función con una potencia, su parte interna va a ser todo ese elemento que está dentro del paréntesis, en este caso 4 menos 7x. La función externa va a ser la expresión que se pudo componer elevada a la 3, es decir, nuestra variable a la 3. Vamos a hallar la derivada de cada una de estas expresiones. Tendríamos entonces que la derivada de g' de x va a ser igual. ¿Cómo derivo yo esta expresión? Entonces en los videos anteriores te dejo acá arriba el enlace para que visites nuestros videos donde te muestro cómo resolver una derivada o una función de esta forma. Tendríamos entonces que la derivada de g de x es igual a menos 7. Y la derivada de f de x va a ser igual a 3x a la 2. Vamos entonces a resolver. ¿Cuál sería la derivada de h de x? Va a ser igual la derivada de f de x, que es ¿cuánto? 3. Pero vimos en la regla que no está escrita f' de x, sino f' de g de x. Es decir, que donde iba a estar x va a estar todo g de x. En este caso 4 menos 7x. Y x, que la reemplazamos por g de x según la fórmula, va a estar elevada a la 2. Por la derivada de g de x, que es la función interna, es decir, menos 7. Para finalmente tener como resultado menos 21 que multiplica a 4 menos 7x todo a la 2. Esta sería entonces nuestra respuesta de la expresión de la función compuesta.